ejerciendo el ministerio, de qué manera lo estamos haciendo, si es lo mejor, si es lo correcto, si está bien, si es así, o si hay que corregir, hay que enmendar, hay que cambiar, ¿no? Porque alguien decía que es una necedad repetir las mismas cosas sin pretender que haya cambios, ¿no? Entonces, si estamos viendo que no da fruto lo que estamos haciendo, pues algo está mal. Sabemos que las cosas nunca pueden estar mal con Dios. Algo está mal con nosotros, ¿no? Algo no está muy bien, hay que corregir, hay que ver. Jim Andrews solía decir que si uno te llama burro, pues ignóralo, ¿no? Si dos te llaman burro, pues ponte a pensar. Si tres te llaman burro, pues ya hay que meditarlo. Pero si cuatro te llaman burro, compra tu montura y ya de burro, pues, porque no puede ser que todo el mundo o sea, algo está mal, ¿no? Si alguien nos está continuamente, hay gente y estamos viendo los frutos, pues hay que reflexionar, no estoy haciendo bien. Yo, en 1978, en el año 81 yo empecé el ministerio, estamos hablando de un poquito más de 40 años, y yo he pastoreado varias iglesias, tengo 5 iglesias levantadas, tengo pastores a cargo, tengo 25 pastores que estoy ministrando. Yo sé lo que es pastorear, yo sé la presión de tener que pagar un alquiler de un local, yo sé lo que es vivir una división de iglesias. Una de las iglesias que tuve se dividió, teníamos 300 miembros, se dividió en 4 partes. Ahora 3 de los pastores que me dividieron la iglesia están bajo mi cobertura, ¿no? Los he perdonado y los pastoreo y he bendecido sus iglesias. O sea, hay que amar, hay que bendecir, hay que perdonar, ¿no? Cuando alguien te traiciona hay que perdonar, hay que amar. Entonces, yo sé lo que es eso. O sea, no es que no hayamos pasado por ese camino, ¿no? Aparte que lo que con lágrimas sembraron por regocijo se ganaron, ¿no? Por la noche sería llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. O sea, Dios es bueno. Entonces, ese tipo de experiencias las tenemos todos. Las Escrituras nos brindan valiosas lecciones a través de los ejemplos de aquellos que nos precedieron, tanto en sus aciertos como en sus fallas. O sea, nosotros tenemos un modelo, ejemplos en la Escritura, de hombres de Dios que acertaron mientras hacían las cosas y otros que cometieron errores. Pero las dos son lecciones. Uno puede aprender de los aciertos como de los errores. Hace poco estaba ministrando un grupo de hermanos que están sintiéndose llamados a llevar a cabo un ministerio y han salido heridos de un ministerio, han salido lastimados, decepcionados por una serie de cosas que han visto en ese ministerio y están medio mortificados, resentidos. Yo les digo, bueno, hermanos, ustedes han pasado por la escuela del Señor, pero allá no hemos aprendido nada, me dicen. No les digo, han aprendido cómo no hacer las cosas, cómo no deben hacerlas ustedes. O sea, hay que sacar lo positivo a la experiencia. O sea, ya saben qué cosas no deben hacer, ya saben qué cosas no deben practicar, ¿no? Han visto cosas que no son correctas, que son indebidas en el ministerio. Pues no las hagan ustedes ahora que están abrazando el servicio del Señor en el ministerio. Entonces, tranquilos, pero somos permanentemente aprendices. Somos permanentemente aprendices. Estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo del Señor. Una vez estaba predicando en un aniversario, estaba dirigiéndome a la congregación, pues, ¿no? A la congregación hay que predicarle, hay que motivarla, ¿no? Pero el pastor no necesita ser motivado. Pastor lo que debe ser enseñado, no necesita ser motivado. Que diga, levantar sus emociones. Los pastores tienen que reflexionar. Nosotros los pastores somos llamados a examinar, a reflexionar, a meditar bien las cosas que hacemos. Entonces, un hermanito puede haber predicado. Y asigné al pastor para que me acompañe, y ese tiempo no tenía mi grito, entonces me acompaña a tomar mi taxi. Entonces en el camino el hermanito este encargado me dice, pastor, yo soy líder en la iglesia y estoy siendo llamado a ser maestro, a enseñar, me dice, y yo veo que usted tiene ese don, ese talento, ese llamado, pastor, ¿qué me recomienda a mí? Que quiero ser maestro, me dice. Yo no le digo que te declares un aprendiz, ¿no? Porque el verdadero maestro es uno que se declara aprendiz permanente.
que esté examinando, que esté estudiando, que está meditando, que está reflexionando, que está escuchando a uno, está escuchando al otro y está tomando nota. A ver, ¿por qué dice así? ¿Cuál es su contexto, su trasfondo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está queriendo decir? ¿No? Entonces, el maestro examina, no se deja llevar simplemente por lo que oye. Dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahí está la providencia de Dios, ¿no? O sea, Dios permitió que estos hombres de Dios de antaño viviesen y experimentasen cosas para beneficio nuestro, para nuestro ejemplo. ¡Wow! ¿No? Y sabemos que lo que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Entonces Dios permitió que estos hombres tuvieran aciertos y cometiesen errores para servirnos como ejemplo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. La palabra amonestar aquí puede ser traducida para instruirnos, para capacitarnos, para que podamos tener un buen entendimiento de las cosas. A nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Gloria a Dios. Entonces, estos ejemplos nos recuerdan que fueron escritos para nuestra amonestación, nuestra instrucción, nuestra capacitación. En 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Miren, Pablo cuando se despide, ahí en el libro de los Hechos capítulo 20, dice, se despide no mencionando sus logros, sus alcances ministeriales, todas las cosas sobrenaturales. No, él se despide mencionando que ha sido ejemplo. En todo os he sido ejemplo, dice. Porque nosotros enseñamos con el ejemplo. Lo que más marca a la gente que nos sigue es el ejemplo. Amén. No tanto lo que la gente se olvida de lo que decimos, pero no se olvida nunca de lo que hacemos. La gente no se olvida de lo que nos ve hacer. La gente se olvida de lo que a veces de lo que decimos, pero no se olvida de cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Pablo dice, en todo os he enseñado que la manera que nosotros nos hemos conducido, así también ustedes se conduzcan. El hombre de Dios enseña con él. El hombre de Dios no puede estar hablando de amor, de perdón, de pasión, de servicio, si no practica esas cosas, ¿verdad? Hay que practicar, habla de perdón, de amor, no está practicando, porque uno enseña con el ejemplo. ¿No? De esta manera os he enseñado. Entonces hay que practicar. Dice, nos dejaron los ejemplos para que sigáis sus pisadas. Nos invita a seguir el ejemplo quien padeció por nosotros. Yo sé, hermanos, que hay este tipo de teología peregrina. Permítanme, estoy hablando con pastores, a censurar, ¿no? Este tipo de teologías peregrinas, de conceptos peregrinos. O sea, que aparecen y luego desaparecen en el tiempo, ¿no? Son cositas que se levantan y que después se desvanecen. Son vientos de doctrina, ¿no? Y no, Cristo vive en mí, yo no necesito seguir el ejemplo del Señor, porque Él vive en mí, Él vive su vida en mí. Está bien, Él vive su vida en nosotros, el que esté Cristo no recuerda a Él. Pero acá Pablo Pedro, que conocía al Señor y que tenía a Cristo adentro, decía que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, no pienses que porque Cristo vive en ti de manera mecánica, espontánea, vas a manifestar los frutos y el carácter de Cristo. Tienes que colaborar, tienes que trabajar, tienes que poner de tu parte, tienes que seguir el ejemplo. No tienes que seguir el ejemplo. Porque el Señor nos ha dado ejemplo. Ahora, hay algunos principios fundamentales cuando hablamos de errores, porque quiero tocar los errores que a veces cometemos. Hay puntos claves que tenemos que considerar cuando hablamos de errores. Número uno es que tenemos que ser humildes y mantenernos en una actitud, como decía, de aprendices continuos. Estamos continuamente aprendiendo, continuamente estamos siendo corregidos, instruidos, amonestados, exhortados por Dios de diferentes maneras, para que nos corrijamos, nos segmentemos y hagamos las cosas mejor, con excelencia. Y en ese sentido tenemos que reconocer
que todos somos susceptibles de cometer errores. O sea, ¿qué es humildad? Es reconocer que el otro está equivocado. No, reconocer que yo soy susceptible a cometer errores. O sea, yo también puedo estar equivocado, pues. O sea, no, a veces somos personas que estamos mirando que no, está mal el hermano, que ese está mal, que así está diciendo. Pero, hermano, si él está mal, en algo tú tienes que estar mal también. Porque perfectos no somos, pues. O sea, no. O sea, ¿por qué Dios permite que no lo sepamos todo, que no lo tengamos todo a nivel de práctica, de experiencia, que no seamos todo? ¿Por qué? Para que aprendamos a ser interdependientes. Amén. La madurez está en aprender a ser interdependiente. ¿Qué significa interdependencia? Significa que tú me necesitas, que yo te necesito, que nos necesitamos. Mira, hay tres niveles de madurez, tres niveles de crecimiento, tres niveles de crecimiento. El primero es la dependencia. Todos empezamos dependiendo. Y está bien, es un nivel, porque las ovejas tienen que depender de alguien, el hermano mayor, el maduro, ¿no? Los hermanos maduros, las ovejas dependen de él. Entonces, hay dependencia. El otro nivel, el intermedio, es la independencia, que es la muestra de mayor carnalidad en nosotros, ¿no? O sea, cuando una persona es independiente, cuando cree que no necesita a nadie, que tiene toda la revelación, que todo está mal, que no tiene la verdad, que no. Ese es independencia, ese es el nivel bien bajo de crecimiento. Y el óptimo es la interdependencia, ¿no? Yo te necesito, tú me necesitas, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, aprendemos los unos de los otros. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente. Amén. Amén. Yo necesito oír, yo necesito escuchar a los apóstoles, necesito escuchar a los profetas, necesito escuchar a los evangelistas. Yo aprendo de ellos. Amén. Amén. ¿No? Entonces, no que porque soy maestro ya pues no necesito el apóstol, no necesito el profeta, no, necesito de ellos. Me bendice relacionarme con ellos, ¿no? Yo camino con dos apóstoles, ¿no? El Walker y el pastor Medrano, ¿no? Porque son hombres de Dios, ellos ministran diferentes lugares, están siempre compartiendo con el cuerpo, trayendo una palabra al cuerpo, entonces están cumpliendo la función apostólica y yo me enriquezco caminando y escuchándolos. Y ahora que me han nombrado su chofer, yo feliz de que ahora soy chofer de apóstoles. Es lo privilegio, tiene sentido. O sea, que es lo sentido de hablar. O sea, que tengo yo el privilegio que siento. Entonces sientan que Dios no posee. Entonces tenemos que ser humildes y entender que somos susceptibles de cometer errores y mantener una actitud de humildad para aprender de otros y crecer, ¿no? Y cuando hablaba de dependencia, edificación mutua, en lugar de juzgar a quienes cometen errores, debemos ofrecerles apoyo y fomentar un ambiente de gracia y de edificación mutua, pues, ¿no? Y un autoexamen constante. Esto no tiene nada que ver con la salvación, hermano, o un espíritu de juicio o de autocondena. No, pues, o sea, no hay que confundir, cada cosa tiene su lugar. Estamos hablando de la función en el ejercicio del ministerio. O sea, si queremos mejorar, tenemos que examinar, tenemos que analizar qué tipo de servicio estamos prestando, cómo lo estamos haciendo, tratar de enmendarme, hacer mejoras, ajustes. Yo he sido enriquecido en estos últimos tiempos. He tenido que despercurrirme de una serie de ideas y de pensamientos antiguos que yo he tenido y he defendido por años en relación a ciertos conceptos, no doctrinales, sino que tienen que ver con la práctica, con la aplicación. Igual, he hecho algunos ajustes y se ha potenciado mi ministerio se ha potenciado. O sea, he visto un incremento, un avance extraordinario cuando he renunciado a ciertas cositas que no producían desarrollo en el ministerio, ¿no? Y que tenían que ver con falta de organización, falta de disciplina, falta de orden, falta de planificación, dejarlo todo a la espontaneidad, entonces cosas así que nosotros como pastores tenemos que proyectarnos.
tenemos que tener una visión, tenemos que querer crecer numéricamente y espiritualmente. O sea, y personalmente tenemos que desear superarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende eso? O sea, tenemos que aprender a superarnos, no hermanos, no ser mejor que no. Ser mejores de lo que somos. Superarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro desafío. Amén. Amén. Nosotros mismos somos nuestro desafío. Podemos cambiar, podemos mejorar. Yo he visto a mucha gente ser transformada por el poder de la palabra de Dios y de la luz del conocimiento de Dios, hermano. Yo he visto gente religiosa caminar hacia la libertad en Cristo. ¿No? He visto gente religiosa caminar hacia la libertad en Cristo, o sea, avanzar en su desarrollo espiritual, en su madurez, en el trato que tienen como familia, como ministro, como hombre de Dios. Entonces, tenemos que estar dispuestos y examinarnos. ¿No? Dice en 2 Corintios 3:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Si Jesús, en Cristo, está en vosotros, si ya no sois reprobados. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos para identificar y corregir nuestras propias fallas. Debemos ser severos con nosotros, hermanos. Debemos ser exigentes con nosotros. Con los demás, hay que tener gracia y misericordia con los demás. Pero con nosotros hay que ser, como dice Pablo, yo le doy golpe duro a mi cuerpo, dice, lo pongo en servidumbre. ¿No? Yo le doy un golpe duro a mi cuerpo, o sea, con él, pues, con él era severo, era rígido, se exigía a sí mismo para esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces podemos aprender a través de los ejemplos. Errores comunes. Número 1. Evadir la responsabilidad personal. Todo esto en el libro, te va a bendecir, porque claro, acá hay más en detalle, ¿no? Más desmenuzado cada uno. Evadir responsabilidad personal. En lugar de tomar control y liderazgo, algunos pastores permiten que las circunstancias los superen o culpan a otros por los problemas. Que este líder, que este hermano, que mi esposa, que el diácono. Siempre está responsabilizando a los demás por su no progreso, por su no desarrollo, por su no avance. Que la denominación, que... No. Hay que asumir nuestro rol y entender que el responsable directo de tu ministerio eres tú mismo. Amén. No puedes culpar a nadie por tus logros o tus fracasos ministeriales. ¿No? El ministerio es ese aporto, profeta. Entonces, tienes que tomar el control, no evadir la responsabilidad personal, ¿no? Culpando a otros por los problemas. Siguiendo el ejemplo de Pablo, quien encomendó a Tito la responsabilidad de corregir las deficiencias en la iglesia de Creta. Miren, Tito dice, Tito 1:5. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Fíjense, hermanos, dicen los estudiosos, uno lee a diferentes comentaristas bíblicos, y dicen los estudiosos, los comentaristas bíblicos, que Tito se encontraba frustrado porque Pablo lo había dejado en una localidad donde los hermanos eran revoltosos, eran chismosos, eran contenciosos, y algunos podían ser denominados como malas bestias. O sea, la congregación era una congregación difícil. Y parece que Tito le escribe a Pablo y dice, Pablo, por favor, sácame de aquí. ¿Dónde me has dejado, Pablo? Esta iglesia es terrible. Y Pablo, con la sabiduría que lo acompañaba, le dice, por esta causa te dejé en Creta. O sea, yo cuando te dejé ahí estaba consciente de la realidad de esa gente. Y por eso te dejé a ti. Tú eres el hombre escogido, idóneo para llevar a cabo la labor ahí. Para que corrigieses tú lo deficiente. No, yo sé que el súper espiritual, al recibir una carta como la de Tito, le diría, mira, ayuna, haz vigilia,
reprende al diablo, ponga en disciplina a todo el mundo. No, pues eso son articulaciones carnales, naturales, no, todo eso se tiene que hacer, hay que ayunar, hay que orar, hay que disciplinar a la persona, todo eso hay que... Pero Pablo le dice, asume la responsabilidad de llamar la atención, de corregir tú lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. O sea, que asuma su rol de pastor, de líder, de ministro, ¿no? Que no deje que las cosas pasen, pues. Asumir, tú eres el pastor. Debemos asumir nuestra responsabilidad con diligencia. Entonces, uno de los errores que se suelen ver es que personas no asumen su rol. O sea, se siente que son otros los que lideran, que son otros los que pastorean. No el pastor es el hombre. Número 2. Otro error que se suele cometer es no desarrollar un equipo de liderazgo. ¿No desarrollar qué? ¿No desarrollar qué? Equipo de liderazgo. No desarrollar un equipo de liderazgo. O sea, no tener a alguien que uno esté entrenando, preparando, capacitando, trayendo ministros para que los entrenen, para que ellos asuman su rol de apoyo ministerial. O sea, un pastor tiene que entender que debe trabajar en equipo, debe tener gente que lo apoye, que se identifique con él, que ame lo que él está haciendo y que se sume a la labor para llevar a cabo el emprendimiento que están haciendo, en la visión. Amén. Entonces, desarrollar, no podemos tener el síndrome del hombre orquesta, ¿no? O de la estrella, ¿no? Donde no hay otras personas alrededor colaborando con nosotros. Un pastor, amigo mío, que tenía la experiencia de que cuando él viajaba, cuando él salía, cuando él no venía a la iglesia, los hermanos no venían. Él era la figura central. La gente venía escuchando a él. Él se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Si él se muere, la iglesia desaparece, ¿verdad? Entonces se dio cuenta, entonces él dijo, no, tengo que corregir, tengo que levantar líderes, gente que ministre como yo, que predique como yo, a quien les pueda dejar para que ellos asuman una labor de apoyo. Y entonces tenía 3 cultos, tiene 3 cultos los días domingos, entonces los hermanos no saben en cuál de los cultos va a predicar. No saben. O sea, porque la gente pregunta, ¿en cuál va a estar el pastor? ¿En cuál de los cultos va a predicar el pastor? No. Él rota con sus líderes, gente maestra, predicadores en su iglesia, pero no les dicen, no les comunican en cuál de los cultos va a predicar. De manera tal que los hermanos en el tiempo han aprendido a no depender de la figura del pastor. Ellos van al servicio a adorar a Dios y Dios usa al que ponga adelante para bendecirlo. Ese pastor ha superado eso de ser egoísta, de ser orquesta, ¿no? Tiene un equipo, ¿no? Tendrá que desarrollar un equipo de líderes. Yo me he ofrecido y le he dicho al pastor Moisés, con mi amigo, le digo, Moisés, voy a hablar con tus líderes un sábado, prepárame todo un sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para darles una serie de enseñanzas así full time a tus líderes. No me tienes que dar ofrendas, no tienes que darme para la movilidad, no tienes que darme nada, varón. Yo quiero bendecirte, quiero sembrar en tu ministerio, quiero ayudarte con tu líder. Amén, me dice el varón, ya coordinamos, me dice, vamos a hacerlo, ¿no? Para ayudar a su liderazgo, a que entiendan que su función es apoyar al hombre de Dios, es respaldar lo que el hombre de Dios está haciendo, ¿no? Ayer hablaba con unos pastores y les decía, el ejemplo bíblico de liderazgo es que tienen que ser voces y comunicadores del hombre de Dios y no voces y comunicadores de lo que el pueblo dice, ¿no? Está el ejemplo de Caleb y Josué, que fueron voces de Moisés, y Abiatar y Coré, que fueron voces del pueblo, ¿no? Y Dios desautorizó el liderazgo de Abiatar y de Coré porque no era el llamado era respaldar al hombre de Dios, no al pueblo. El pueblo no sabe lo que quiere, hay que darles lo que necesitan, lo que realmente necesitan, ¿no? Porque el pueblo es pueblo, tiene que ser guiado, necesitamos a gente que guíe. Entonces hay que desarrollar un equipo de liderazgo. Número 3, carecer de sentido de dirección.
O sea, un pueblo sin visión se frena. Carecer de sentido de dirección. El hombre de Dios tiene que saber a dónde va. Amén. Yo tengo un amigo pastor que todo el tiempo se le está yendo gente, llega a tener 300, 400 miembros, y después se le va la gente. Porque todos los años está diciendo que Dios le dice algo distinto. Y todos los años Dios enmienda lo que dijo el año pasado. Entonces, como que no hay algo claro, no hay algo definido. Dios no se retracta, Dios no puede equivocarse. Entonces Dios da una dirección clara, definida. Tenemos que buscar a Dios. Entonces hay que tener una visión clara, definida, concreta, de hacia dónde queremos ir. Y transmitir esa visión al pueblo. Que el pueblo sepa cuál es el énfasis ministerial, pastoral, que es la gracia que Dios ha depositado en el nombre de Dios, porque Dios se mueve a través de énfasis, o sea, Dios da a cada ministro una particularidad. Y la iglesia local debe tener la marca de esa particularidad pastoral o ministerial. ¿No? Yo les aconsejo a los pastores que están empezando obras que no tengan muchos invitados ministeriales. Los pastores que están empezando obra, ya cuando ya tienes una obra por años y ya tú eres la figura clara, ya has definido la visión, puedes invitar a gente de afuera, pero cuando estás empezando no invites gente, porque la gente necesita identificarse contigo, con tu visión, con tu llamado, con la gracia que Dios ha puesto en ti. Amén. Una vez que la iglesia está marcada por eso, ya invitas a donde quieres, porque ya no hay problema. Pero al principio se van a ir, no se van a identificar contigo. No, van a mirar a varios. ¿Cuál es quién? ¿A quién debo seguir? ¿No? ¿Quién es el hombre? No, el pastor tiene que reforzar su figura pastoral en la iglesia local. Sobre todo cuando están empezando. ¿Me entienden eso? ¿No? La diferencia con los que están empezando. Los pastores emergentes. El pastor ya que tiene carrera, que ya la gente sabe lo que lo marca y lo sigue, ya no tiene ningún reparo poder invitar a quien sea, ¿no? Porque la gente va a seguir al pastor. El pastor va a conocer a sus ovejas y las ovejas van a conocer a su pastor. Amén. Entonces, carecer de sentido de dirección. Otra cosa es la actitud errónea hacia los pastores, hacia las personas. Pastor que no sabe distinguir y no sabe relacionarse con las diferentes personas. Miren, si usted ve el liderazgo de Jesús no hacía sección de personas, pero no nos trataba igual a todos. No está haciendo sección de personas, porque se aparta con estos tres. Eso no es una sección de personas. Y se saber identificar con quienes pueden tener determinada relación y con quienes no. O sea, eso está bien, hay que aprender a distinguir. No con todos se puede tener el mismo tipo de relación. ¿Se entiende eso? El pastor tiene que saber distinguir, el pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas y saber quién es quién. Mire, Juan podía recostarse en el hombro del Señor. Eso no lo hacía Pedro. Eso no lo hacía Jacobo. Eso lo hacía Juan. Porque Juan tenía esa personalidad, esa forma. Y Jesús no se sentía incómodo y todo estaba bien. Pero Pedro tenía otras formas. Y el Señor, si ustedes se dan cuenta, el Señor se relacionó con cada uno de ellos de acuerdo a la particularidad de cada uno de ellos. Eso es maravilloso de Jesús. Y esa es una característica que los pastores tienen que tener. Los pastores tienen que saber distinguir entre oveja y oveja. Tienen que aprender a conocer a cada una por su nombre. Eso de conocer a cada una por su nombre significa que tienen que conocer quién es quién y para qué sirve cada uno y cómo relacionarse con cada uno. Yo me acuerdo una vez vino el pastor Jorge Luis Otoafipa y se vino acompañado de una delegación de ministros y otros compañeros de su iglesia que habían querido acompañarlo pagando sus propios pasajes y todo. Y eran 16 personas y en un almuerzo allá en el Real Felipe, en el Real Felipe, el fuerte Real Felipe, ahí en el Callao, tenemos una cena, un contacto, estamos en el restaurante de ese lugar, éramos cerca de 30 personas, 40 quizás, porque habíamos sido los pastores de FIPA, unos pastores invitados y Jorge estaba pagando por todo. Y este apóstol nos presentó a cada uno de los que venían con él, eran 16 personas. No dijo, y acá está María, y acá está Juan, no, hizo una pequeña reseña de cada uno de ellos. Eso sirvió para dos propósitos, yo creo. El primero, reforzar a las ovejas que iban con él
de que él las conocía muy bien y podía dar testimonio de cada una de ellas. Y lo segundo, darnos un ejemplo a nosotros, los pastores. Tenemos que conocer a las ovejas, pero a cada una de ellas. Fue precioso, fue una lección antes de predicar y todo, ya eso era una prédica poderosa para nosotros. Entonces, hay que conocer a las ovejas. Cada uno de ellos tiene una función distinta y con cada uno de ellos podemos tener una relación diferente. Entonces, Filipenses 2:3 exhorta a no actuar por egoísmo, vanagloria, sino con humildad, valorando a los demás como a superiores a uno mismo, ¿no? O sea, la importancia de considerar a cada uno en su lugar. Y esto nos lleva al quinto punto, que es: no debemos tratar a todos de la misma manera. A todos debemos amarlos igual, pero no podemos tratar a todos de igual manera. ¿Qué es la diferencia? Es sencillo, la naturaleza como nos enseña. Usted tiene hijos, usted se va a dar cuenta que cuando uno tiene varios hijos, cada hijo es distinto y cada uno de los hijos se acerca de manera diferente al padre, y el padre tiene una relación con cada uno de sus hijos. Yo, mi hermano Heredia, que no está aquí, que me hubiese gustado que viniera, le dije: hermano, va a haber una reunión. Estaba listo para venir, no sé qué pasó, pero mi hermano Heredia, por ejemplo, tenía una relación con mi papá particular. Mi hermano Heredia lo agarraba del cuello, lo cargaba a mi papá, lo levantaba en peso. Mi papá le decía mi chino. A mí mi papá nunca me dijo mi chino. No sé lo que me diga mi chino. Mi papá expresaba su amor para uno diferente. Y yo también de otra manera. Yo jamás me hubiese atrevido a cargar a mi papá, a tirarme su cuello y cargarlo. No, yo no soy así. Yo soy diferente. Le mantengo un respeto. Yo sé que mi hermano Heredia también lo respetaba, o sea, pero era una relación distinta. Y mi papá cuando había que tomar decisiones, alguna cosa en la casa, llamen a mi hijo, no tienen que venga. Él tiene la palabra acá. Él es el que nos va a ayudar a decidir acá. Mi papá me mandaba a llamar, ¿no? De donde sea me mandaba a llamar para que yo dé una palabra ahí frente a cualquier decisión que se tomase. O sea, mi papá nos distinguía a cada uno, sabía quién era quién. Así es la relación, ¿sí o no? Igual el pastor tiene que saber que cada oveja tiene un lugar, una correspondencia, y hay que apoyar y seguir con cada uno de acuerdo a eso. Amén. Y no se deje intimidar por eso de que no, que el pastor está haciendo asociación de personas, ¿no? Jesús no hacía asociación de personas, pero trataba a cada uno de una manera distinta. Amén. Gente que se asusta, no dice: ay, pastor, ¿qué haces? No, cada uno tiene un lugar particular. Número 6, no ver las necesidades de la iglesia. Según de Timoteo 4:7 dice: peleó la buena batalla, acabó la carrera. En 1 Corintios 3:14 dice: si permaneces en la obra del uno que se glorificó, recibirá recompensa. O sea, nos habla de la importancia de reconocer y valorar el trabajo de los miembros de la iglesia. Hay que valorar y honrar. El diablo, hermanos, nos ha metido ideas equivocadas para no aprender a honrarnos unos a otros. Fácil criticamos, fácil maltratamos al otro, pero muy poco honramos y reconocemos la labor del otro. Y eso es algo que tenemos que aprender, a honrarnos unos a los otros. Miren, en Plaza Bella, en Metro, usted ve el vendedor del mes, el más carismático, el más empático, y pone sus fotos ahí, reconfortado, con más compromiso trabaja. Igual nosotros, o sea, tenemos que reconocer a nuestros hermanos en su labor, tenemos que honrarlos y reconocerlos y bendecirlos, porque son personas que están colaborando y hay que ser agradecidos con la gente que nos acompaña en la labor que nosotros desempeñamos. Tenemos que ser agradecidos con aquellos que se han mantenido fieles, que nos acompañan desde el principio, que están con nosotros. También algunos son difíciles, no siempre son dóciles, pero son fieles. Son fieles. Se mantienen al lado tuyo. Un hermano nos contaba, un pastor nos contaba que había querido venir acá a Perú y tenía una ancianita ahí que era como un aguijón en su carne. Todo le criticaba, todo, pero fiel ella, todo el ministerio de él lo ha acompañado. Y cuando él tuvo en su corazón venirse a Perú, todo el mundo le
varios bolsillos, y todos acérquense a meter dinero, porque el pastor se va de misión a Perú, meter dinero en sus sacos, y todos pasaron. Y esta ancianita, porque habían anunciado previamente lo que se iba a hacer ese domingo, esta ancianita vino con un cofre así, se puso adelante y dijo: pastor, este es el ahorro de toda mi vida, así que lo pongo a sus pies, para que usted obedezca a Dios y haga la misión que Dios le está encomendando. Que Dios lo bendiga, pastor. Pastor, cuando abrió el cofre se quedó paralizado. Eran miles de dólares. Esta mujer que era el aguijón fue la bendición de esta mujer, porque ese dinero no solamente le sirvió para hacer viajes a Perú, sino viajes a otros países. O sea que no subestimemos a nuestros hermanos, porque la fidelidad tiene que ser reconocida. Mucha gente fiel ahí, está con nosotros, hay que reconocerlos. Eso es, no voy a ver necesidades de la iglesia, no voy a decir que hay gente que se dedica a apagar incendios en lugar de prevenirlos, ¿no? Dedicarse a apagar incendios en lugar de prevenirlos. Estos son los pastores que a veces se ocupan en cosas menores, en cosas que pues no son relevantes. Lo fundamental es el llamado, el ministerio, las cosas espirituales, el conocimiento de la escritura, pero está tomando decisiones de que pastor, ¿a usted qué le parece que color se debe pintar la pared? ¿Qué cortinas se deben? Esas son cosas, lo pueden hacer la diáconas, que pastor, mi perro va a sufrir un accidente, véngase corriendo, y el pastor va corriendo para orar por el perro, o sea, cosas así que además no puede hacer, o sea, no, los pastores son muy llamados a cosas relevantes. Claro que hay que saber distinguir pues, entre lo importante y lo urgente, ¿no? Eso se aprende también. Hay que saber distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente, ¿no? Dice la Biblia que en altas horas de la noche mucha gente venía a Jesús para pedir sanidad, pero ya no se entendía el Señor. ¿A dónde se iba el Señor? A orar. No, ya no se entendía, ya se iba a orar. Se apartaba el Señor para orar a solas, dice. Aunque mucha gente venía, pero ya porque él sabía distinguir lo importante de lo urgente. Lo urgente se puede tener en cualquier momento, pero lo importante siempre debe ser atendido. Entonces, pero se aprende en el camino, hermano. Cuando uno va creciendo, uno va aprendiendo a distinguir entre lo importante y lo urgente. Entonces, no te dediques a apagar incendios, pues, ¿no? Tratar a todos al mismo nivel, ya lo hemos visto. Carecer de un estándar de éxito. ¿Carecer de qué? Carecer de un estándar de éxito. Tú tienes que tener un estándar, pues. Eso quiere decir que tú debes aspirar a lo mejor. O sea, tú no debes conformarte con la mediocridad. ¿Se entiende eso? No debes ser mediocre. Debes buscar la excelencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La excelencia. O sea, porque mucha gente se mueve en el terreno de la mediocridad. ¿Qué es una persona mediocre? Una persona que no toma tiempo para buscar lo mejor en todas las cosas. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces no tiene estándar. A todo le da igual, se conforma con lo que sea. No, hay que buscar siempre la excelencia, lo mejor, superarnos a nosotros mismos en ese sentido. O sea, no conformarse con lo mediocre, no ser conformista, pues. ¿No? Yo a mi hijo y a las personas con las que me relaciono siempre les digo: tenemos que superarnos a nosotros mismos, tenemos que ser mejores de lo que hemos sido el año pasado. Sí, tenemos que ser mejores. O sea, nosotros tenemos que mejorar. Un hermano me dice una vez: Otoniel, me he dado cuenta que tú no tienes techo. Adrián Espinosa. Otoniel, me he dado cuenta que tú no tienes techo, me dice. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, que tú no te limitas, pues, tú siempre estás incursionando, aprendiendo, escuchando a todos, aprendiendo de todos, oyendo a todos.
Tú no estás que se eje, que no le falta doctrina, que no. Tú escuchas a todos, aprendes de todos, estudias de todos y tomas tus propias notas y sacas tus propios secretos. Wow, ¿todo eso es observado? Sí, me dice Otoniel. O sea, yo veo gente que ya hay que obra. Eso nomás se han vuelto pastores monotemáticos. ¿Sabes lo que es un pastor monotemático? Una sola cosa habla nomás. Eso nomás habla, ese es su tema. Que la fe, que el amor, inclusive, no el amor. Ya, pero hay tantos temas, el consejo de Dios es amplio. Amén. No tiene que ser monotemático. Hay tanta necesidad en la iglesia, hermanos. Matrimonios, niños, adolescentes. Y la palabra de Dios tiene mensaje para todos. Entonces tienes que enriquecerte, tienes que escuchar. No, que pastor, es que el énfasis de ese ministerio es ese, pero el énfasis de este ministerio es... No, pero ¿cómo es? De todos los énfasis, pues. Pastor tiene que enriquecerse. No puede estar limitado a un solo tema. Pero es un hermano que se quejaba de que su pastor solo de Moisés no más hablaba. Éxodo y Moisés, Éxodo de Moisés. Me emociono. Tenemos que tener cuidado de convertirnos en pastores monotemáticos. ¿Se entiende eso? Tenemos que tener cuidado de convertirnos en pastores monotemáticos. O sea, que de un tema nomás hablar. Que lo apostólico, que lo profético, que la escatología. Todo hay que hablar. Todo el consejo. No rehuyas hablar todo el consejo de Dios. Hay cosas que son fáciles de digerir, hay cosas que son difíciles. Pero hay que también compartir las difíciles, pues, porque la iglesia necesita de todo el alimento, ¿no? Entonces, tener un estándar de... fallar en escoger a las personas para el ministerio. Fallar en escoger a las personas para el ministerio. O sea, hay que poder discernir. Hay que discernir el estado de nuestras ovejas y saber quién es quién y usarlos de acuerdo a ello. O sea, usarlos de acuerdo. La palabra usar en ese sentido es un usando, pues, ¿no? Hay que usar a nuestros hermanos en las cosas en las cuales son útiles y para las cuales han sido dotados. Y no hay que coger a cualquiera, porque hay que llenar vacíos simplemente por llenarlos, ¿no? A veces ponemos a alguien a tocar, a hacer cosas, pero no, tienen que ser personas idóneas. Hay que cogerla, dice, lo que has oído de mí, según el Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que hay que escoger. La palabra escoger indica que hay que tomar tiempo para examinar a quienes vamos a delegar para determinadas funciones. El pastor me contaba, dice que estaba a punto de poner a un pastor, a un líder de su iglesia, como un pastor asociado para compartir con él en el área ministerial de la Junta Mayor. Entonces lo veía carismático, lo veía muy trabajador, muy empeñoso, siempre con ideas, innovador. Entonces dijo, ahí te lo puedo poner, ¿no? Pero no tenía el check, ¿no? Como que algo y él se preguntaba, ¿qué? O sea, lo veo talentoso, lo veo habilidoso, lo veo capaz, Entonces fue a preguntarle al Señor. Y el Señor le dice, el Señor le habla y dice, la próxima vez que él te proponga algo, dile que no. Porque siempre venía a proponerle cosas y veía, el otro veía que eran cosas buenas, que contribuían a cosas. Entonces él le decía sí. Entonces el Señor le dice, la próxima vez que venga a proponerte algo, dile que no. Y el hermano vino con una propuesta buena, positiva, de gran ayuda para la iglesia. Pero el Señor le había dicho que le diga que no. El Señor le dice, pues si yo sabía lo que él me iba a proponer, ¿por qué me dijo que yo le dijera que no? Si lo que me está proponiendo es buenísimo. Pero fue obediente. Amén, Señor. Puede ser que no. Y le dijo, no. Esta vez no, hermanito. Lo vamos a postergar. ¿Qué le dijo que no? El hermanito se rebeló, comenzó a hablar con los hermanos, comenzó a meter cizaña, que faltó esto, que faltó aquello, y al final se resintió, y se quiso llevar hermanos, no se contaban bien afirmados, se fue, no se llevó a nadie, pero se fue. Entonces él dijo, wow, el hombre era carismático, era habilidoso, pero no era dócil. No era dócil.
O sea, no estaba dispuesto a los no del pastor. Y hay hermanos que no están dispuestos a los no, ¿sí? Yo soy una persona que fácil le dice sí a todo. Yo le digo sí a todo. No todo que el Señor me habló y me dijo amén, hermano. Para todo que el Señor amén, hermano. Entonces la gente está acostumbrada conmigo a los sí. Hay momentos en que digo no. Hay momentos en que digo, uy, ¿cómo responden algunos cuando dicen que no? Es increíble. ¡Ah! Se ponen como leones, como gatos furiosos. Oye, varón, todo el tiempo te decía que sí, que mami, pastor, y que como lo amo, yo te digo que no, y te pones así. Hubo uno que me dividió la iglesia porque le dije que no. Hay gente así. Hay que tener cuidado a quienes se enojen. Estoy terminando, no se preocupen, ¿no? Tolerar a las personas que no hacen bien su trabajo. No, en ese sentido no hay que ser tolerantes. Hay que buscar excelencia, hay que buscar gente que nos ayude. O sea, miren, hermano, yo cuando entreno líderes, yo les digo, a las ovejas, no les puedes estar llamando la atención, exigiéndoles demasiado. Son ovejas. Estamos hablando de servicio, ¿no? No estamos hablando de la doctrina, la verdad. Ahí a todos les decimos lo mismo, pero cuando se trata de servicio, de cosas para ejecutar, es diferente una ovejita de un líder, pues. Al líder hay que exigirlo, al líder hay que hacerle demanda, porque es líder, pues. O sea, la parte que está siendo entrenado para un ministerio, ¿no? El paso para el ministerio es el liderazgo, entonces el servicio. Si tú no estás bien, entonces no puedes, o sea, hermano, es un buen servicio. Entonces las ovejas. Un líder que no quiere diezmar, que no quiere someterse, que no quiere... Yo estoy asesorando ahorita una denominación grande en el Perú, ¿eh? Como asesora espiritual. A sus pastores los estoy mentoreando. La denominación ni siquiera sabe. Pero los pastores, estos pastores principales de esta denominación que tiene iglesias aquí en el Perú y en otros lugares, en otros países, vienen a mí conversando, compartimos, ¿no? Entonces ellos me cuentan y dicen, mis pastores están cuestionando el diezmo, el servicio, la cosa. ¿Tus pastores? ¿Qué tipo de pastores pueden ser aquellos que no se identifican con la obra, con la visión, con el llamado que ustedes tienen? No puede ser, pues. Son infieles, son rebeldes. Una ovejita, no hay problema, pero un líder, un ministro del Señor, que está bajo los estándares de obediencia, de sumisión, de buen testimonio, pues. Entonces, a los pastores, al hombre de Dios se le debe exigir. ¿Están escuchando, hermanos? O sea, a los líderes hay que exigir. Hay que llamarles y decirles, tú eres un líder, tú tienes una responsabilidad, tú eres ejemplo. A mí el pastor Carlos Jara, tú lo conoces, ¿no? Él es mi pastor. Yo hasta ahora le digo que es mi pastor y tengo comunión con él y nos reunimos de vez en cuando. Entonces él... Yo me acuerdo, yo pastoreaba, yo era líder, pero yo era un curioso, un andariego, pues yo los domingos me iba a escuchar a otro predicador, me estaba un predicador que yo iba a escuchar, pero yo después de haber escuchado ese predicador, yo iba al culto, casi al final del servicio, a saludar a los hermanos. Sí, pastor, me estaba observando, pero no vienes al culto, no me escuchas el mensaje, vienes al final a saludar a los hermanos, me dijo, mira, si tú fueras una ovejita, no hay problema. Usted es un líder. Tus acciones repercuten en todos los demás. Lo que tú haces, los demás lo están mirando. Tú eres un ejemplo. ¿Sí, pastor? Sí, tú eres un ejemplo. ¡Wow! Soy un ejemplo. O sea, tengo una responsabilidad. Tengo que hacer las cosas no solamente por mí, sino por los demás. Entonces tengo que tener cuidado en cómo me conduzco. ¿Por qué? Porque los nuevos me están mirando. Entonces hay que decir a los líderes. Porque la gente, lo primero que aprende es por lo que ve. Si un hermano que levanta su mano, amén, aleluya, los hermanos nuevos. Así se hace, amén, aleluya. No saben lo que están viendo, porque ve, pues. O sea, según ven, aprenden. La gente lo primero que aprende es por el ejemplo. ¿Y quiénes son las que tienen el ejemplo en la iglesia? El liderazgo, pues. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Y por último, fallar en la confrontación. Fallar en la confrontación. ¿Qué significa eso?
Si algún líder le va dando problemas, si alguna situación no está muy bien, hay que llamarlos aparte. Por eso le decía exigencia. Mi pastor me llamó aparte. No me hizo avergonzar en la semana, no me llamó la atención públicamente, no, aparte. Hay que llamarlos aparte, hay que confrontar a nuestros hermanos que no están haciendo bien las cosas, que no están correctamente alineados, que no están siguiendo la visión, que no están cumpliendo con sus ofrendas, sus diezmos, son líderes. Se supone que los fieles en sus compromisos con la iglesia local son los líderes. Y las ovejas aprenden por el liderazgo. ¿Se entiende eso? Cuando las ovejas comienzan a mirar que el líder recibe su sobrecito, mete su dinerito ayer. ¿Qué es eso? No, están dando su dinero. ¿Qué? ¿Se da diezmo? ¿Qué así es? Ven que los hermanos ya comienzan a aprender, pues. Sí, decide que te enseñando la responsabilidad del diezmo, eso hay que enseñar. Pero el ejemplo habla más y la enseñanza refuerza eso y el ejemplo también refuerza la enseñanza. O sea, las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Me están escuchando? Es muy importante ayudar a los hermanos. Hechos 18:26, después de que Apolos comenzara a hablar valientemente en la sinagoga, Priscila y Aquila lo oyeron y lo llevaron aparte para enseñarles con mayor precisión el camino del Señor. Tenemos que aprender que la confrontación se hace en privado. Lo dejo con esto, ¿ya? Tenemos que aprender que la confrontación se hace en privado. Digamos que ustedes son pastores, ¿no? Se están reuniendo y hay un asunto que alguien dijo equivocadamente, alguna teología, una herejía, que la gente le llama herejía, porque yo he escrito un libro sobre herejía. Hay que tener cuidado, a mí se le llama herejes. Hereje es una palabra bien fuerte en el griego. Es una mala lisura. Y no debemos pronunciarla a menos de que estemos seguros que es verdaderamente un hereje. No debemos llamar hereje a cualquiera. Hay que tener cuidado con eso. Nuestras palabras son santas. O sea, no hay que llamar hereje a cualquiera. Son nuestros hermanos, aunque puedan tener una posición, una idea diferente a nosotros, escatológica, teológica, bíblica. Pueden tener ideas distintas, pero eso no los hace herejes siempre y cuando no traicionen las verdades centrales que son Cristo es Dios, la Trinidad, etc. Esas son las cosas fundamentales. Después lo demás podemos pensar y creer que vamos creciendo en el Señor. Todos somos corregibles. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Amén. Entonces, si se trata de confrontar a alguien, hay que hacerlo en privado. O sea, no tienes que levantarte mano, yo no estoy de acuerdo contigo, no es así, antibíblico, no. Deja que termine la reunión, lo llamas a solas, lo invitas a comer, lo llevas a tomar un café, lo bendices y le dices, varón, mira, no sé, pero me parece que en este punto algo está bien ahí, ¿qué te parece? Lo examinamos, lo leemos, lo meditamos. Cumplo con la responsabilidad de planificarte, pero las confrontaciones siempre deben ser en privado. Eso nos enseña la Biblia. Muy bien, hermanos, ahí lo dejo. Les dejo también el material, les dejo todo para que les puedan sacar fotocopias si quieren, ¿no? Y si quieren el libro más completo, más desarrollado, aquí está, a 20 solcitos, ahí atrásito están, les traigo varios. Y si quieren, están interesados, también les dejo el folletito. Vamos a orar.